Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. Enclaustrado con un espíritu cluniacense, digamos, en el estudio de mi casa. ¿Qué tal va el confinamiento? Pues no va mal, porque a fin de cuentas los escritores y profesores tenemos nuestra vida muy compartimentada y muy estructurada intelectualmente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues doy clases por internet a mis alumnos de bachillerato, leo mucho, escribo muchísimo, hablo con los amigos en este mapa de los afectos por toda España que hemos configurado con nuestros teléfonos. Escucho mucha música clásica y de cine. Y por las noches, después de cenar, pues veo películas o series. Has dicho que estás escribiendo, entre otras cosas. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué puedes adelantar? En estas 2 últimas semanas escribí un par de artículos, una tercera para ABC fue publicada, otro artículo para el suplemento Cultura de La Vanguardia, y lo que estoy es metiéndole un acelerón muy grande a mi novela histórica, por supuesto, y he pegado un salto en el tiempo. En la última novela mía transcurría en la Edad Media, ahora he vuelto a la edad contemporánea. Ujú. ¿Y lo dejamos ahí por ahora? Lo dejamos ahí, ¿eh? No es bueno, y de nuevo me gusta a mí viajar por diferentes escenarios del mundo europeo, para dar una perspectiva diferente a los escenarios estos por los que deambulan los personajes de mi novela. Pero estoy muy contento con ella y con la escritura, estoy disfrutando, y esto espero que luego pues obtenga la recompensa de los lectores, que disfruten al menos la mitad que yo a leerla de lo que la estoy escribiendo. Eh, ¿Se puede descifrar o entender algo mejor esta pandemia a través de las lecturas históricas, ya sea de ensayo, ya sea de novela histórica? Sin duda, sobre todo a partir de los ensayos y también de la narrativa histórica, por medio de la historia comparada. Los que somos historiadores, pues hemos visto que este tipo de pandemias, epidemias universales, son una constante en la historia de la humanidad, pero desde la antigüedad. Entonces, pues lo que nos demuestra es la vulnerabilidad de la condición humana, nuestra fragilidad en tanto en cuanto humanos y de nuestras sociedades. El último referente, por ejemplo, es la epidemia de gripe que se llama española, del invierno de 1918 y 19. Hay un ensayo magnífico, El jinete pálido, que ahí narra muy bien todo lo que fue esta gripe, las consecuencias que tuvo, y es lo que estamos viviendo ahora, no es ni más ni menos que la historia replicada. Todo esto se va repitiendo. Ayuda también a otro análisis de historia comparada a ver cómo en situaciones de encrucijada y de cambios convulsos como los que estamos viviendo, hay líderes mundiales y nacionales que actúan de una manera magnífica, contemple, con originalidad, con una creatividad intelectual, y otros, sin embargo, se bloquean, se zombifican y van al tran-tran de los acontecimientos. Tú eres conocido sobre todo por de escritor de novela histórica, pero eres antropólogo. Y yo quisiera preguntarte, como antropólogo, tú, ¿qué me puedes decir de la crisis sanitaria del COVID-19? Yo estudié humanidades, entonces mi formación, y soy profesor de historia, ¿no? Pero luego me doctoré en antropología social, con una tesis doctoral que versaba sobre la fotografía como fuente documental. Pues mira, esta crisis del COVID-19, del coronavirus, lo que nos demuestra son varias cosas. En primer lugar, como he dicho, la fragilidad humana, el haber sido muy soberbios, fundamentalmente en Occidente, en Europa, pensando que esto no nos podía volver a suceder, pero lo mismo que hay ahora algunos intelectuales que están desbarrando el tiro, como este checo Zizek, que dice que esto es el fin del capitalismo. No, lo único que ellos quieren es encajar o meter con calzador lo que ellos vienen preconizando, ni mucho menos va a ser esto el fin del capitalismo, ni siquiera un reseteo, ni tampoco yo creo que esto vaya a ser un repliegue de la globalización. Lo que no sabemos hasta qué punto algunos países van a vivir la situación económica como una recesión y otra como una depresión. Lo que sí se ve, por ejemplo, es que Alemania
que tenía antes de la Primera Guerra Mundial el plan Schlieffen, en el que el Estado Mayor alemán había determinado de una forma muy clara qué tenían que hacer en una, digamos, especie de guerra relámpago para conquistar Francia. Los alemanes desde hace 8 años tenían un plan, pero no un plan Schlieffen, sino un plan bueno para actuar en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Y parece ser que ese ha sido uno de los motivos del éxito hasta ahora de la actuación alemana en la crisis del coronavirus. Y no olvido una cosa, Jesús, es que Angela Merkel es doctora en química y ya sabe de lo que se habla. Me has respondido como novelista, me has respondido como antropólogo. ¿Y tú qué piensas de esto como ciudadano del Rey de España, del Reino de España, perdón? No sé si ha sido un lapsus. Del Rey de España, muy bien. El Rey de España sí que me representa, está actuando con temple, con generosidad, con mucha inteligencia, con un respeto escrupuloso de su tarea constitucional. No solamente al inicio hizo una serie de gestiones que fueron vitales, cruciales para España, para conseguir material médico que nos faltaba, para desbloquear acuerdo del envío de este material sanitario, sino que todos los días mantiene, según leo yo en los medios de comunicación, varias reuniones con sectores importantísimos de la economía española o también con sectores que representan a un aspecto muy sensible de la sociedad. En ese sentido, yo creo que él, además, su labor de arbitraje y de engranaje institucional la está haciendo muy bien. Respecto al Reino de España, pues muy mal. Yo veo que por algo tenemos los índices peores en resultados sanitarios de esta crisis del coronavirus. España no estaba preparada para esta situación farmacológicamente, ningún país del mundo, eso es cierto. Pero fíjate, Jesús, que lo que yo veo es que es algo que hay en España temas que son tabús, que no se pueden decir, y yo creo que es hora de decirlo. El Estado autonómico yo creo que ha sido el principal fallo o escollo que ha tenido esta crisis. En el sentido, por ejemplo, hemos visto que lo que fue la transferencia de la educación, esto se ha visto en el auge de los nacionalismos, y la transferencia de la sanidad ha evitado que haya una respuesta conjunta. Luego, el asumir el Ministerio de Sanidad el mando, pues fue un bloqueo durante varios días que fue dramático. Pero tú fíjate que, sin embargo, la paradoja es que este Estado autonómico, que de facto es un Estado federal, según qué regiones ha funcionado mejor, hemos estado los ciudadanos mejor defendidos desde un punto de vista organizativo y sanitario. Pero tú fíjate que el análisis que yo hago es que la nación española en algún momento se puede trocear. Puede caer en algún momento de la historia la monarquía constitucional y ser España una república, pero lo que yo creo que ya no tiene marcha atrás es el modelo del Estado autonómico. Eso es una cosa federal, prácticamente, que ha llegado para quedarse, y sí que creo que cuando esto terminara teníamos que reflexionar los españoles sobre lo que sí se podía resetear de ese Estado para funcionar realmente, porque por encima de la ideología hay una cosa muy clara, que es nuestra salud, nuestra vida, y luego ya veremos nuestra economía en lo que para. Hace unos días, en la tercera de ABC, de la que antes hablabas, escribías: en España no tenemos a un Kennedy, tenemos a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Desarrolla. Bueno, esto era porque durante la llamada crisis de los misiles de Cuba en 1962, Kennedy acababa de leer un libro que ese año fue premio Pulitzer, de no ficción, Los cañones de agosto, una obra canónica, magnífica, soberbia, sobre el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Kennedy, que era un tipo muy inteligente, muy creativo, que se dejaba aconsejar muy bien con gente brillante, con personas muy inteligentes. Él, además, había sido soldado marino durante la Segunda Guerra Mundial. Él sabía muy bien los moldes psicológicos de los dirigentes mundiales, cómo estos moldes psicológicos son los que precipitan una crisis o la salvan. Entonces, el que conocía muy bien cómo el mundo se precipita hacia la Gran Guerra, lo que hizo fue, con una originalidad, con una osadía, con una habilidad estratégica y diplomática muy grande, salvó la situación y le permitió a Khrushchev que le aportara a él una
una vía de escape ante los soviéticos para que el mundo no estallara en una guerra nuclear. Fueron 10 días que estremecieron al mundo y Kennedy lo hizo muy bien. Hoy día en España, sin embargo, no tenemos a un Kennedy, a un personaje de esta talla. Tenemos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y a Pablo Iglesias, que están estableciendo cada vez más una mayor sinergia. Te lo digo todo esto porque yo, por ejemplo, me adhiero intelectualmente al manifiesto de Mario Vargas Llosa, en el cual él ha alertado de cómo en determinadas dictaduras del mundo esta pandemia está sirviendo como excusa para oprimir aún más a la población. Él pone el ejemplo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y también alertaba sobre países como Argentina y México. Pero también Vargas Llosa dice cómo hay determinada ideología en el gobierno español que está avanzando o aprovechando el momento, que lo ve muy maduro, para ir hacia un cambio, hacia un reseteo del modelo de sociedad, quizá del de Estado y sobre todo del económico, que es muy preocupante. En ese artículo contabas también que al anochecer sales a aplaudir a los sanitarios. Sí. Voy a darle una vuelta a eso. ¿Has participado también en alguna cacerolada? No he participado en ninguna cacerolada. Fíjate que cada vez los aplausos, yo creo que lo hacemos más por los sanitarios, pero también para darnos ánimo entre nosotros. Las caceroladas aquí en mi residencial, en mi barrio, en las calles de Jaén, se sienten mucho, pero tú fíjate que yo no soy muy partidario en situaciones como esta, de este tipo de manifestaciones tan ruidosas. Soy partidario de cuando esto se normalice, pues canalizar todas las ganas que tenemos los ciudadanos de nuestra protesta, por medio de escritos, por medio de manifestaciones pacíficas, por medio de los votos, por medio de querellas se está haciendo en Italia, y sobre todo lo que yo quiero es que el restablecimiento de la soberanía nacional en las Cortes sea ya cuanto antes mucho más fluido. Tú fíjate, Jesús, que durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Blitz, los ataques de la Luftwaffe a Inglaterra, el Parlamento británico no interrumpió en ningún momento sus sesiones. Atacaron el Parlamento británico, lo bombardearon los alemanes. Si no podían reunirse en su sala de siempre, buscaban otros los diputados. No puede suspenderse bajo ningún concepto nuestra soberanía nacional por un motivo como este. Oye, yo soy profesor, yo estoy teletrabajando, doy clases por internet a mis alumnos. Eso deberían hacerlo diputados y senadores en todo momento. Pero ya te digo que yo creo que en democracia lo que tenemos que hacer los ciudadanos es manifestarnos en los cauces que están reglados. Y otra cosa, lo que yo sí estoy viendo en esta situación en España es que hay muchos intelectuales que tienen síndrome de Estocolmo. No se manifiestan, no dicen nada, se ponen de perfil. Hay encrucijada en la vida, momentos muy importantes de la sociedad en los que uno tiene que retratarse, uno tiene que decir lo que piensa, y sobre todo la defensa de nuestra libertad, la libertad de opinión, y cuando están en juego cosas tan importantes como la salud, la democracia o nuestra supervivencia económica, uno tiene que hablar y tiene que manifestarse. ¿Corre peligro la libertad de información y la libertad de expresión en España? Sin duda. Sin duda, se pueden ver amordazadas. Hubo, según leí en varios medios de comunicación, algún conato en el primer Consejo de Ministros, donde se debatió el estado de alarma de nacionalizar medios de comunicación o intervenirlo de alguna manera. Eso es algo peligrosísimo. La pregunta que se han ido deslizando en el CIS para ver si los ciudadanos les gustaría que todo el canal de distribución de la información fuera por medios gubernamentales, esto pues, puede llevarnos hacia un tipo de dictadura light o low cost, algo así, ¿no? No, mira, Jesús, cuando a una democracia se le pone un adjetivo malo, si hablamos de democracia orgánica, concepto que se inventa la dictadura de Primo de Rivera y luego lo que intenta desarrollar el franquismo, malo. Si hablamos de una democracia popular, como se hacía en la Europa del Este, peor todavía, porque eran los estados totalitarios. Cuando se habla también de democracia directa, una democracia es tal cual, no necesita ningún tipo de adjetivo. Es la soberanía nacional de un pueblo que reside en un parlamento, en el caso de España,
en las cortes, un precioso término que proviene de la Edad Media, de las primeras cortes de toda Europa, que fueron las del Reino de León, y a partir de ahí una independencia de los tres poderes y una necesidad de los ciudadanos de expresar todo lo que ellos estiman en cada momento. Por eso creo que la democracia tiene que mantenerse tal cual, sin ningún tipo de adjetivo ni de apelativo. Entonces, ¿tú crees que las democracias sobrevivirán a esta efervescencia populista? Por supuesto que van a prevalecer, eso no me cabe la menor duda. Mira, Jesús, las democracias se vieron sometidas en los años 30 a una invasión de dos virus tremendos, el fascismo y el comunismo. El fascismo, nazismo, ¿no? Y luego el comunismo. Hubo muy pocos países en Europa a finales de la década de 1920 y de 1930 que no fueran dictaduras protofascistas o militares con inclinaciones muy de extrema derecha, o a partir de la Segunda Guerra Mundial, dictaduras comunistas. Hay un libro fantástico de una historiadora, a mí me gusta mucho, Anne Applebaum, La construcción de la Europa del Este, ella fue premio Pulitzer, donde ella muestra perfectamente la hoja de ruta de la construcción de estas dictaduras satélites comunistas en la Europa central y oriental. Era ocupación de determinados ministerios clave, manipulación informativa, el secuestro de la independencia judicial, la intromisión en instituciones de la sociedad para ir creando unas bases ideológicas y de comportamiento, una agitprop, para que la sociedad madurara en el momento definitivo de, con unas elecciones manipuladas, pues dar el golpe de Estado. Pero a todo eso se ha sobrepuesto el mundo. Entonces yo creo que lo que se habla tanto del populismo tiene una vida contada. Yo pienso que el robustecimiento de las democracias será mucho más fuerte y creo que la interrelación a nivel mundial será esencial, no solamente para una mayor colaboración científica, sino también económica, para que no volvamos a repetir lo que fue la Gran Depresión a partir del crack de 1929. ¿Qué cosas habrán dejado de tener sentido cuando pase la crisis sanitaria? Pues tendrían que haber dejado de tener sentido el cainismo, por ejemplo, de los españoles, las divisiones ideológicas sin anteponer una jerarquía de valores, el frentismo. No puede ser que mientras en España se caben tumbas, haya dirigentes políticos que caben trincheras, como si estuviéramos en Verdún. No puede ser que se esté primando un relato, una construcción ideológica para ver qué pasa después de esto, en lugar de sencillamente gestionar la situación. Mira, Jesús, hay países con gobiernos de izquierda o de derecha que han gestionado esto relativamente bien o muy bien a nivel mundial. Estoy pensando en Nueva Zelanda, en Portugal, en Grecia, en Austria, en Alemania. Mira, Jesús, en Grecia y en Portugal, que fueron países intervenidos por la Unión Europea, en Grecia los recortes sanitarios alcanzaron el 40%. Porcentualmente tiene muchos menos muertos que España. En Portugal pasó algo parecido. En Austria, tiene una zona del territorio lindando con el norte de Italia, ha habido una intervención muy buena. Por encima de una labor ideológica, lo que se necesitan son gestores, gente, por supuesto, políticos, en connivencia con el sector privado de cada país, que aborden con creatividad, con energía, con solvencia y con un GPS muy claro esta crisis. Esto en momentos de pánico inicial o en momentos muy graves, la población es capaz de soportar cualquier sacrificio si ve que hay una dirección clara por medio de sus dirigentes. En España lo que sí está claro es un robustecimiento de la sociedad civil y también lo he visto yo como la industria privada en España, todo el sector privado ha echado un pulso a esta crisis y cómo ha aportado. Piensa en Inditex, piensa en un montón de empresas privadas en España que han puesto a trabajar su maquinaria para elaborar EPIs, para elaborar todo tipo de productos para ayudar a la sociedad. Es decir, la sinergia entre el sector público y el privado se robustecerá tras esta crisis. Y nada, por tanto, de que vaya a quedar mermada la empresa privada.
en cualquier país, obviamente, con dos dedos de frente, lo que se harán es buscar unos canales donde fluya mucho mayor este entendimiento. Y en España el sector privado está siendo fundamental, lo mismo que el sector público. ¿Y qué cosas empezarán o volverán a ser importantes que habían dejado de serlo? Jesús, cuando uno de nosotros ha pasado en la vida por una situación límite, valora mucho esas cosas. Cuando uno ha superado determinadas enfermedades o operaciones, o ha sufrido la muerte de un ser querido cercano, la vida se te replantea. A mí esto me sucedió hace ya años, ¿no? Entonces, pues, digamos que es como, me estoy acordando del libro de Diamond, Crisis, ¿no? Cómo determinados países abordan unas situaciones límites con mayor o con menor éxito. Él ponía, quiero recordar el caso de su último libro, en esta crisis, de 7 países que en la edad moderna y sobre todo contemporánea habían desarrollado positivamente la salida de una crisis aplicando, es decir, unos criterios de psicología y de psiquiatría individual que podrían ser unos factores psicológicos colectivos. Deberían ser, obviamente, el primar el entendimiento entre nosotros. Fíjate, tanto que se ha hablado de la transición, más que nunca los valores de concordia, de tener un proyecto de futuro como país. Eso principalmente en España. Y luego también como personas valorar los pequeños placeres de la vida, viajar, estar con los amigos, ir al cine, ir a un restaurante, ir a una librería, ir a conciertos, todo este tipo de cosas los vamos a valorar mucho más. Y bueno, no lo sé, porque también ten en cuenta que yo como historiador veo que cuando una crisis pasa, la gente enseguida está queriendo a volver a hacer lo mismo que hizo antes. Lo único que sí podría ser es cuando pasa la Primera Guerra Mundial y la epidemia fortísima de gripe de 1918 y 19, se viven los felices años 20, los locos años 20. Hubo una explosión artística en la moda, en las formas de vida, en el arte, en la literatura, en toda manifestación de arte, que la gente lo que quería era olvidar el drama, vivir de forma rápida e intensa y muy acelerada. No sé si un nuevo hedonismo o una nueva forma de relacionarnos entre nosotros vaya a ser una especie de explosión que se viva en el mundo, y a esta oleada de pánico y de tristeza y de muerte, pues sobrevenga una oleada de una explosión vital, una nueva primavera. Ya veremos. ¿Te han saciado los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia? El sermón de la montaña, Jesús, es uno de los pasajes más intensos del punto de vista humano del Evangelio, más misterioso. Fíjate que no te digo desde el punto de vista teológico, que para los creyentes lo tiene. Si lo analizamos desde el punto de vista humano, es de una intensidad enorme. Es muy intenso porque es muy sencillo, es muy radical y muy dramático. Eso se entiende muy bien cuando vas cumpliendo años. Yo desde hace ya unos años, Jesús, la vida me la tomo de una manera. Mira, yo me tomo la vida, llegado un momento, como uno tiene que firmar un armisticio con su pasado. Vivir con intensidad el presente y encarar con cierto optimismo el futuro. Entonces yo, conforme pasa el tiempo, yo me vuelvo, fíjate qué dualidad, muy comprensivo con la debilidad y la flaqueza humana. Yo puedo entender prácticamente cualquier comportamiento humano, pero me vuelvo muy radical en que yo no pierdo mi tiempo con gente que para mí no me merezca la pena, que a mí no me aporte nada intelectualmente o vitalmente, con gente tóxica. Es que yo no pierdo ni un segundo con ese tipo de gente. Y hay tanta gente magnífica por conocer que yo lo que no hago es perder un átomo de mi energía en estar rodeada con ese tipo de gente. Yo creo que esto lo llevaré todavía más radicalmente cuando salgamos de esta situación, de esta burbuja en la que estamos viviendo y confinados. Y para terminar, ¿podrá sacar la humanidad alguna conclusión de esta pandemia? Sí, que todo volverá a ser como antes. En un primer momento se harán planes de contingencia, médicos, esperemos que se encuentre la vacuna. Cuando esto termine, habrá, supongo, en un determinado momento,
unos presupuestos que establezcan unos planes para que no vuelvan a pasar epidemias de este tipo. Ya veremos, hace unos 15 días recuerdo leer un artículo en la prensa nacional en el cual en China no se habían cerrado los mercados de animales exóticos que les gusta a ellos comer, a los chinos. O tampoco se habían cerrado los canales de distribución de este tipo de animales exóticos para la medicina tradicional. Si no cambia eso, que ha sido, parece ser, el inicio de este foco epidémico, ¿cómo va a cambiar la humanidad? La humanidad no cambiamos, la humanidad, el Homo sapiens sapiens, desde hace varias decenas de miles de años es el mismo. Fíjate que nosotros vivimos en una sociedad de la guerra de las galaxias, muy tecnificada, casi Blade Runner, pero nuestro instinto y nuestras emociones son los mismos que los del Paleolítico. Es el Pues, ser humano. pues muchísimas gracias, Emilio. A ti, Jesús.